Estar con ustedes de nueva cuenta hoy. Buenas tardes a todos, a todas. Pues yo he estado aquí con ustedes en el buzón como representante de una organización de pequeños y medianos productores de granos básicos, como activista y organizador de Morena, y ahora como servidor público a cargo de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cargo con el que me honró el presidente López Obrador. Estoy aquí con mucho gusto con ustedes. Nunca debemos de separarnos de la gente, del pueblo, de los ciudadanos, del movimiento, porque a ellos nos debemos y con ellos aprendemos y con ellos seguimos construyendo el camino de la Cuarta Transformación. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y ahora voy a hablar justamente qué es lo que se propone el gobierno del presidente López Obrador para el campo mexicano, para la agricultura y la alimentación de México. ¿Cuál es la política agroalimentaria de la Cuarta Transformación, poniendo en énfasis en la política para lograr la autosuficiencia alimentaria en México? Bueno, lo primero que tenemos que ubicar es que estamos en un nuevo gobierno federal, en una nueva administración federal, con un nuevo presidente, pero lo que es más importante destacar y ubicarnos es que más que un cambio de gobierno y más que un cambio de presidente, lo que estamos viviendo es un cambio de régimen, un cambio de sistema económico, social, político, cultural, que todos sabemos que es la Cuarta Transformación en la vida pública de México. Entonces estamos viviendo un proceso de cambio profundo, de cambio estructural, de cambio radical, pacífico, pero es un cambio de vasta profundidad, como lo fue la primera transformación de México con la independencia de España, de México respecto a España. Es una transformación de la profundidad de la segunda transformación con la reforma neoliberal y de la gran trascendencia para el país como lo fue la tercera transformación, como la Revolución Mexicana. Entonces tenemos que ubicar que todos los cambios que estamos llevando a cabo en el gobierno en general y en particular en la Secretaría de Agricultura respecto a la política agroalimentaria se ubican
en el contexto de la Cuarta Transformación. Entonces, yo les voy a comentar cuál es la política que se está empezando a llevar a cabo en materia agrícola y alimentaria en el marco de la Cuarta Transformación. Lo primero que quiero señalar es que para el gobierno de la Cuarta Transformación, que para el presidente López Obrador, el rescate del campo representa una alta prioridad de la Cuarta Transformación. Rescatar al campo es una prioridad de la Cuarta Transformación por razones de justicia social, de soberanía nacional, de salud alimentaria, de creación de empleos, de crecimiento económico, de manejo sustentable de los recursos naturales, de reconstrucción de la cohesión familiar y comunitaria, de coadyuvancia a la construcción de la paz, de preservación y valorización de la diversidad cultural del país. Es decir, rescatar al campo tiene una multiplicidad de objetivos simultáneos, económicos, sociales, políticos, culturales y de respeto y revalorización a la diversidad social y cultural del país, y también tiene una contribución muy importante para la construcción de la paz y la reconciliación nacional. Entonces el campo por eso atraviesa toda la estrategia del gobierno federal y representa una alta importancia. La transversalidad de objetivos es un principio del rescate del campo. El otro elemento clave de ubicación es que la nueva política agroalimentaria se ubica en el contexto del fin del neoliberalismo. Fin del neoliberalismo en México, fin del neoliberalismo en materia de agricultura, en materia de alimentación y construcción de un nuevo régimen post-neoliberal, un nuevo régimen agrícola y alimentario post-neoliberal que plantea un cambio difícil, un cambio complejo y un cambio por etapas. La transformación es profunda, es radical, pero es claro que debemos tener conciencia de que no es fácil ni rápida, porque estamos partiendo de un país que nos entregaron en condiciones de desastre en todas las materias y que reconstruirlo está haciendo por etapas, poco a poco. Un principio de la Cuarta Transformación es la recuperación del papel del Estado, del gobierno en la conducción del desarrollo soberano de la nación. En el neoliberalismo eran los mercados los que decidían, era la oferta y la demanda los que decidían, la mano invisible de los mercados, pero no era tan invisible, era la mano tan visible de los grandes intereses de los monopolios agroalimentarios nacionales y transnacionales, quienes decidían las políticas agrícolas y alimentarias y nutricionales. Un cambio fundamental de la nueva política post-neoliberal de la Cuarta Transformación es que se recupera el papel del Estado mexicano, el papel constitucional del Estado mexicano para conducir el desarrollo nacional en función de los mandatos constitucionales, en función del interés público y en función del interés nacional. Esto es algo muy relevante que gradualmente tenemos que entender, porque nos habían metido en la cabeza que el Estado tenía que retirarse, hacerse chiquito
solamente funcionar para proteger los intereses de la propiedad y de los negocios, pero que las decisiones de la política económica, social, agrícola y alimentaria, entre otras, la decidían los mercados. Un otro elemento fundamental del contexto de la Cuarta Transformación es la separación del poder económico del poder político. Así como en la Reforma se separó el poder religioso del poder político, ahora en la Cuarta Transformación se separa el poder económico del poder político. Ya no es el poder económico quien secuestra, captura y domina los poderes públicos, y todo lo que se decidía antes desde el gobierno, desde el Congreso e incluso desde el Poder Judicial y los órganos autónomos como el INE, se decidía en función de los intereses del poder económico. Entonces, este es un primer cambio que caracteriza la nueva política agrícola y alimentaria. El otro principio de la nueva política agroalimentaria, que es un principio general de la nueva administración, es cero corrupción, cero impunidad y austeridad republicana. Y muy precisamente se establece que el único objetivo válido de un gobierno, y en este caso el gobierno de la Cuarta Transformación, es el bienestar y la seguridad de la población como fin superior, fin supremo de la acción gubernamental, y el bienestar y la seguridad de la población como un derecho constitucional de la población, como un derecho humano y como una obligación del Estado garantizar ese bienestar y esa seguridad. Otro principio que es muy claro en la política agroalimentaria, que deriva de los principios de la Cuarta Transformación, es que en el sector agroalimentario vamos a atender y estamos atendiendo a todos los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes, del norte, del centro, del sur, pero por el bien de todos, primero los pobres. Quiere decir que estamos atendiendo ese principio, que vamos a atender en la política de rescate del campo y de agricultura y alimentación, vamos a atender en primer lugar prioritariamente a las comunidades rurales más pobres del país. Vamos a atender a las localidades indígenas en primer lugar y a las localidades rurales con alta incidencia de violencia. Esta es una característica de la nueva política agroalimentaria, porque en el modelo neoliberal la prioridad la tuvieron siempre los agricultores ricos y las grandes empresas transnacionales agroalimentarias, y se abandonó a los campesinos, a los pueblos indígenas. Y algo importante en esta tarea de la nueva política agroalimentaria es que tenemos que contribuir al crecimiento de la economía desde la agricultura y el sector agroalimentario. Tenemos que impulsar fuertemente la actividad en el sector rural para contribuir a que toda la economía nacional crezca en el próximo sexenio o quinquenio al 4% anual promedio, para lograr la creación de los empleos y los ingresos que permitan salir de la pobreza a la gente y sostener un nivel de vida adecuado basado en el trabajo y en salarios dignos y salarios justos. Son algunos de los contextos que tenemos que tener presente en la nueva política agroalimentaria de la Cuarta Transformación. Otro principio de la nueva política agroalimentaria es que tenemos que cambiar también las conciencias de todos aquellos que participamos en la actividad agroalimentaria, servidores públicos, los productores, las comunidades, todos tenemos que cambiar, porque
ante todo, tenemos que está para servir a la gente. Somos servidores de la gente. Y ese es un cambio central, porque la burocracia neoliberal solo utilizaba los puestos públicos para beneficiarse a sí mismo y beneficiar a los ricos. Hoy el principio es reconocer que somos servidores de la gente, servidores públicos, servidores de la gente, de la nación, y que tenemos que observar el principio de la cuarta transformación, que es no robar, no mentir, no traicionar, y tenemos que plantear un cambio también en la sociedad para superar el individualismo y sustituir el individualismo por la colaboración, por la ayuda mutua, por la solidaridad. Entonces, esto es muy importante como contexto y plantear algo que quiero señalar a ustedes que está en curso, que es la reforma del gobierno federal y que también ha afectado a la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura ya no será un feudo y aislado de las demás secretarías y de las demás políticas, sino todos respondemos a un solo gobierno, a un solo proyecto de nación, a un solo Plan Nacional de Desarrollo, a determinados proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Y estamos todos para trabajar en conjunto, en equipo, porque antes cada secretaría trabajaba por su lado y cada subsecretaría trabajaba por su lado y cada dirección general trabajaba por su lado. Hoy todos convergemos en un solo proyecto de nación, un solo plan de desarrollo, y en los estados se eliminaron los delegados federales y se sustituye por un delegado federal o una delegada federal. Antes había un delegado por la Secretaría de Agricultura, haz de cuenta, en el estado de Durango o Michoacán, y el Secretaría de Educación un delegado, y Secretaría de Economía un delegado, el Secretaría de Bienestar un delegado, Secretaría de Economía. Había 20, 30, 40 diferentes delegados en cada estado, y cada delegado nada más operaba para sus propios intereses y a veces para los intereses del gobernador. Y hoy se acaban esos delegados y solamente hay un solo delegado que representa al presidente de la República en los estados. Bueno, esto es algo que es muy relevante porque además es algo que quiero comentar. Se va a transformar el gobierno federal para crear un gobierno cercano a la gente, cercano a los territorios. No sé si ustedes han escuchado, compañeros y compañeras, que se van a crear centros integradores de bienestar en todo el territorio nacional. En este año se van a constituir alrededor de 9,000 a 10,000 centros integradores de bienestar. Son ventanillas únicas del gobierno federal muy cercanas al territorio, a la gente. Les pongo un ejemplo. A nivel de todo el país hay 2,500 municipios y hay 2,500 cabeceras municipales. Y para la gente, cuando quería atender o tener una demanda a un servicio del gobierno federal, pues tenía que ir a la capital de los estados y muchas veces ahí ni siquiera los atendían y tenían que venir a la capital de la República por buscar un servicio, una respuesta del gobierno federal. Y pues los que podían venir a esas gestiones eran unos cuantos y no necesariamente los más pobres. Y por eso entonces hoy el presidente López Obrador tomó la decisión de crear 9 a 10,000 centros integradores en los territorios rurales, indígenas, urbanos y suburbanos. Al curso de los siguientes años va a haber 20,000 centros integradores de bienestar. En esos centros van a ser ventanillas únicas donde la gente podrá
solicitar todos los servicios del gobierno federal en un punto muy cercano a su territorio. En las zonas rurales, lo más lejos que podrá encontrar la gente un centro integrador será a 7 kilómetros a la redonda. Suponiendo que tuvieran que caminar, llegarían en 1 hora y media caminando, suponiendo que fuera a pie. Ya en carro, camioneta, camión, pues llegaría muy rápido. ¿Qué se trata? De hacer un gobierno territorializado, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que vaya al pueblo, que vaya a la gente y no que la gente vaya al gobierno. No sé si me explico esto. Este es un cambio radical, un cambio revolucionario en el gobierno. Vamos a tener entonces servicios de la Secretaría de Agricultura. Antes teníamos 711 CADER o centros de atención al desarrollo rural. Hoy vamos a tener más de 5,000 puntos de atención al campo, a la gente cercanas al territorio. Bueno, entonces este es el contexto de la política agroalimentaria en el marco de la Cuarta Transformación. Ahora ya me voy a ir a lo que es el corazón de la política de rescate del campo, de la política agroalimentaria de la Cuarta Transformación, que es lograr la autosuficiencia alimentaria en los próximos 5 años y meses. Este es un compromiso del presidente López Obrador. Son compromisos presidenciales que además están ya incorporados como mandatos de ley en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Y también están los programas prioritarios presidenciales. Ya tenemos un mandato. Este es un cambio radical de 180 grados. En los últimos 30, 40 años, los gobiernos neoliberales abandonaron el campo y decidieron por alimentar al pueblo mexicano a través de las importaciones. Y se abrieron las fronteras, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y muchos otros tratados de libre comercio, y entraron productos alimenticios a bajo costo, con subsidios, representando una competencia desleal a los pequeños y medianos productores de México, y entonces se cayó la producción interna y aumentó la importación de alimentos. De tal forma que cuando llegamos al gobierno, el país importaba 45% de los alimentos que consumíamos, y de ser el país centro de origen y diversificación de maíz y ser el país que ofreció el maíz al resto del mundo, nos convertimos en los gobiernos neoliberales en el importador número 1 de maíz en el mundo, superando a Japón, superando a Corea del Sur, cuando tenemos todas las posibilidades de producir todo el maíz que consumimos. Y así también todo el frijol, todo el trigo, el pan que comemos, la mayor parte viene de trigo importado. El arroz que comemos, la mayor parte del arroz es importado. La leche, la mayor parte es leche importada. Y así carne de res, carne de puerco, pescado, todo fue. Y esa importación generó desempleo en el campo, migración, destrucción del tejido social, abandono del campo, y también significó que ese vacío lo ocupara el crimen organizado en el campo. Y también a través de esta política de dependencia alimentaria se nos impuso, como ya lo hemos comentado aquí, un modelo de alimentación basada en alimentos ultraprocesados de bajo calidad nutricional y de refrescos. Las grandes empresas transnacionales no solamente desmantelaron la agricultura mexicana, sino nos impusieron un sistema de alimentación
que hoy ha generado lo que nosotros sabemos, una epidemia de obesidad y sobrepeso que nos coloca como el segundo país con obesidad y sobrepeso en el mundo, en población adulta, y primer país con obesidad y sobrepeso en población infantil. Entonces, ese modelo de dependencia alimentaria, de privilegio a los sistemas alimentarios impuestos por las transnacionales, es el cambio de fondo que está en curso. Y en lugar de dependencia alimentaria, la propuesta del presidente López Obrador es alcanzar la autosuficiencia alimentaria de los alimentos básicos en su administración. Quiere decir esto que en lugar de estar importando 35% del maíz que necesitamos, vamos a producir todo el maíz que requerimos, porque tenemos cultura de maíz, tenemos una diversidad de semillas de maíz, tenemos tierras, tenemos productores, tenemos cultura agrícola, la más grande del mundo, la más valiosa del mundo en materia de maíz. Entonces, primer punto del cambio estructural en la política agroalimentaria es producir en México los alimentos que consumimos y, en primer lugar, asegurar que los que producen alimentos coman y vivan bien, porque se da la paradoja que los que producen alimentos y nos dan de comer viven mal y no se alimentan bien, tienen la doble malnutrición de tener desnutrición y anemia en las primeras fases de la vida y después en las siguientes fases obesidad y sobrepeso con todas las complicaciones de salud. Pero el concepto de autosuficiencia no solamente es producir los propios alimentos en México, principalmente con pequeños y medianos productores, sino producir en México también los medios necesarios para producir los alimentos, porque también bajo el neoliberalismo no solamente importábamos los alimentos, sino importamos las semillas, los fertilizantes químicos, los medios de protección de las plantas y animales, la maquinaria, el equipo, hasta el combustible importábamos para producir alimentos. Entonces, el segundo concepto de autosuficiencia es producir en México nuestras propias semillas, nuestros propios fertilizantes, nuestra maquinaria, nuestro equipo y nuestro propio combustible. Y el tercer concepto de autosuficiencia es producir en México nuestra propia tecnología agrícola y alimentaria, porque también nos hicimos dependientes de la tecnología que venía de fuera, despreciando a nuestros técnicos, despreciando a nuestros científicos, despreciando a nuestros investigadores, que en México tenemos así como tenemos campesinos e indígenas que son los mejores productores agrícolas del mundo, así también tenemos muchos científicos y tecnólogos que son de los mejores del mundo, pero que fueron abandonados por el neoliberalismo. Así que entonces, una columna vertebral de la nueva política agroalimentaria es lograr la autosuficiencia alimentaria. Y la autosuficiencia también tiene un concepto más profundo, que es autovalorizarnos y autorreconocernos como pueblo, como país, como productores, como campesinos, como científicos, como mexicanos y mexicanas, de que podemos resolver con nuestras fuerzas nuestras necesidades, porque autosuficiencia es autonomía, autosuficiencia es libertad también, autosuficiencia es dignidad, autosuficiencia es elevar la autoestima individual y colectiva como mexicanos, porque nos la pusieron en el suelo tantos años de que no podemos producir nuestros alimentos, no podemos producir las semillas, no podemos producir nuestras semillas, todo hay que comprarlo del exterior, de afuera, un malinchismo
en todos los ámbitos de la vida, de la economía, y nos volvimos un país de consumidores, no un país de productores. Por eso el concepto de autosuficiencia queremos instalarlo en todo el pueblo mexicano, porque es parte del cambio de conciencia, de que como pueblo mexicano podemos con nuestras fuerzas, movilizando los recursos disponibles, resolver nuestros problemas en función de nuestros intereses, de nuestras necesidades y de nuestro proyecto de nación. Ahora, como decíamos, vamos a impulsar la producción de los alimentos para lograr la autosuficiencia, apoyando a todos los sectores, grandes, medianos y chicos, pero vamos a apoyar principalmente a los pequeños productores de alimentos, que representan el 85% de las unidades de producción. Pero esas 85 están en todo el país, tienen la mayor parte de la superficie agrícola, tienen una cultura agrícola muy rica y los vamos a apoyar dejando de lado la conceptualización neoliberal que los pequeños productores son pobres y que solamente necesitan ayuda de pobres. No son pobres, los ha empobrecido el neoliberalismo, pero son ricos, aunque sean de pequeña superficie, tienen una cultura agrícola, tienen una capacidad de trabajo que lo han demostrado en la historia y tienen una voluntad de producción que a pesar del abandono siguen produciendo en sus campos, en sus territorios. Por el bien de todos, primero los pobres, y vamos a cambiar esta conceptualización de que los pequeños son pobres y vamos a reconocerles su calidad de sujetos productivos. Un importante objetivo de la política agroalimentaria es reducir las desigualdades entre regiones y tipos de productores. En el neoliberalismo se dio prioridad al norte del país y se olvidó el centro y el sur. Con el pretexto de que en el sur había muchos campesinos indígenas y ellos no son productivos. Había que apoyar a los del norte y se apoyó con el dinero público, subsidios, recursos de inversión en infraestructura de riego, de carreteras, de electrificación, apoyo a maquinaria y a los agricultores del norte de riego, y a los del sur nunca se les apoyó con infraestructura de riego, caminos, electrificación, y solamente se les daban migajas. Entonces, un objetivo de la política agroalimentaria es reducir las desigualdades. Por eso la prioridad son el sur-sureste del país, donde hoy se concentra la mayor pobreza de México, pero también la mayor riqueza de tierras, agua y diversidad biológica y diversidad cultural, y ahora esta es la prioridad, y la prioridad en pequeños productores. Se trata de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, entre el norte y el sur, entre los grandes y los pequeños. Un asunto muy importante, compañeros, es no solamente queremos lograr la autosuficiencia alimentaria, sino preguntarnos cómo queremos lograr la autosuficiencia, cómo queremos elevar la producción. Y aquí viene un tema fundamental, que es producir alimentos para el consumo nacional, pero con tres condicionantes: producción justa de alimentos, producción sustentable de alimentos y producción saludable de alimentos. Queremos cambiar el sistema agrícola y alimentario injusto que deteriora los recursos naturales y contamina el medio ambiente y contribuye al calentamiento planetario, y que produce alimentos que enferman
pasar de un sistema agrícola y alimentario injusto que provoca enfermedades y que deteriora los recursos naturales y no es sustentable, a un sistema de producción alimentaria justo, saludable y sustentable, que al mismo tiempo que sea justo, produzcan alimentos sustentables. ¿Qué quiere decir que sea un sistema alimentario justo? Uno, en primer lugar, que pague precios justos a los campesinos y a los productores por sus alimentos, por sus productos. Siempre se les ha negado precios justos a los campesinos. Se les paga muy barato y ellos tienen que comprar muy caro todo lo que compran. Necesitamos precios justos y que se proteja su tierra, su ejido, su comunidad, su territorio. Esa es justicia. Pero necesitamos que se produzca en forma sustentable, que ya no se siga envenenando el suelo con fertilizantes químicos y pesticidas, plaguicidas, insecticidas químicos, fungicidas químicos, herbicidas químicos, sino que se produzca más alimentos, pero con medios más saludables y que cuiden los recursos, sustituyendo los tóxicos. Hoy en México, antes se utilizaban plaguicidas prohibidos en otras partes del mundo y por convenciones internacionales. Hoy el gobierno del presidente López Obrador ha dado la instrucción a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Agricultura a sacar del México y del mercado, que ya no se produzcan y ya no se importen y ya no se utilicen plaguicidas altamente peligrosos prohibidos por las convenciones internacionales, y que poco a poco dejemos de utilizar otros herbicidas químicos, otros fertilizantes químicos que solo están matando la vida en el suelo y están contaminando las aguas. Compañeros, nos hemos encontrado, aquí hay un compañero de Durango, no sé si todavía está, ya se fue, pero hay muchas regiones en donde el agua que se extrae de los pozos ya está contaminada con glifosato y está contaminada con arsénico. Recientemente encontraron algunos felinos en áreas naturales cuyas heces tienen residuos de este herbicida que produce Monsanto, que es el glifosato, el Roundup o el faena, que también en la península de Yucatán están contaminando las aguas y están matando, junto con otros plaguicidas, a las abejas, y están afectando la economía de los apicultores y las apicultoras mayas, pero están afectando también la función polinizadora que tienen las abejas para la producción agrícola. Y se han encontrado residuos en la orina y sangre de niños en la península maya de glifosato. Y también en otra. Entonces, el tema central no solamente es aumentar la producción, pero hacerlo en una forma que cuide el agua, el suelo, que emita menos gases de efecto invernadero y que produzca alimentos sanos, no transgénicos, sin residuos de pesticidas y otras moléculas dañinas a la salud humana y a la salud animal. Entonces, sí, me explico que esa es la parte más difícil. Por ejemplo, les pongo varios ejemplos. El presidente ha ordenado no a la siembra de maíz transgénico, pero todavía tenemos resistencias, incluso dentro del gobierno. Ahorita mismo hay un debate, compañeros, sobre el etiquetado frontal de alimentos en alimentos y bebidas para sustituir
un etiquetado frontal que no dice nada, que no advierte nada, que engaña y que está coadyuvando a que los consumidores no ejerzan su derecho a una información y a una elección de qué consumir y qué no consumir. Se está buscando sustituir el actual etiquetado por un etiquetado frontal de advertencia clara que diga hasta un niño o una niña o una persona analfabeta o una persona monolingüe en lengua indígena que pueda distinguir entre un alimento y una bebida que tiene alto contenido de carbohidratos, alto contenido de grasas trans, alto contenido de sodio, y pueda de esta manera coadyuvar a una libre elección y buscar tomar decisiones hacia alimentos saludables, evitando alimentos que perjudican a la salud. Entonces, ahorita hay un debate en la Cámara de Diputados y Senadores y también en el gobierno por cambiar la norma de etiquetado, pero todas las empresas transnacionales del sector agroalimentario están levantando una campaña para evitar que se cambie el etiquetado, como ya se hizo en Chile, en Uruguay y en Perú, y ha bajado el consumo de esos alimentos dañinos y gradualmente ha caído la tasa de obesidad y sobrepeso y no se han perdido empleos en la industria alimentaria, como dicen los defensores de los alimentos dañinos. O sea, quiero decirles esto porque ahí está el cambio principal en la cuarta transformación. Transitar hacia un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable. En esta lucha no solamente estamos en la Secretaría de Agricultura comprometidos, sino en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Economía, en la COFEPRIS, en la Procuraduría de Protección al Consumidor, en la Secretaría del Medio Ambiente. Pero aquí lo que les quiero decir en este punto es que tenemos nosotros una responsabilidad para hacer el cambio en el sector agroalimentario, pero también necesitamos, como lo hemos dicho, que la sociedad y el pueblo organizado que logró la transformación el 1 de enero siga activa, siga movilizada, siga exigente, siga protagonizando los cambios, porque las contradicciones están ahí. La derecha y los que se han beneficiado de un sistema agrícola y alimentario que ha producido pobreza, deterioro de recursos naturales y alimentación no saludable, ellos quieren seguir defendiendo sus intereses y quieren que no cambie nada. Ok, ya cambió el gobierno, ya cambió el presidente, está bien, pero quieren que no cambie el sistema agrícola, alimentario y nutricional que establecieron tantos años, que les ha dejado grandes ganancias, pero a costa de la pobreza, de la malnutrición y del deterioro de los recursos naturales y el calentamiento climático. Así que ahí hay mucho que hacer y les quiero decir que estamos dando la batalla desde el gobierno federal, desde la Secretaría, al menos de la subsecretaría a mi cargo, junto con otros colegas del gobierno federal, porque tenemos que hacer del derecho a la alimentación como un derecho constitucional, un derecho efectivo para todos los mexicanos y mexicanas y principalmente para la población de bajos ingresos. No puede ser posible que tener una buena alimentación hoy sea una cuestión de dinero. Quien tiene dinero puede escoger y tomar una buena alimentación. Quien no tiene dinero se tiene que conformar con lo que haya. Y muchas veces lo que haya es lo más barato, y lo más barato no es lo más saludable. Y generamos un círculo perverso de pobreza, enfermedad, y eso es violación de derechos. Y por eso la cuarta transformación
va a garantizar derecho a la alimentación para todos. Bueno, por eso, ¿qué es para lograr estos cambios en rescate del campo, en autosuficiencia alimentaria y a construir las bases de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable? ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente y esta Secretaría de Agricultura y esta Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria a mi cargo en estos meses? Les voy a comentar y platicar qué estamos iniciando. Lo primero que el presidente decidió es establecer algunos programas prioritarios. El presidente quiere centrar la atención del gobierno en pocos programas prioritarios, pero de gran impacto. Para lograr la autosuficiencia alimentaria, el presidente decidió, uno, establecer un sistema de precios de garantía para maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. ¿Qué quiere decir esto? Establecer un precio justo para pequeños productores y una garantía de compra de cosechas y leche a ese precio para todos los pequeños y medianos productores. Esto es algo que va contra el neoliberalismo, contra el libre mercado, contra los precios de mercado, contra que los que ponen los precios es la oferta y la demanda. No es cierto eso. Quien pone los precios son los monopolios, los poderosos. Y eso siempre va en contra del interés del pequeño productor y del consumidor. Al pequeño productor le pagan bajos precios y al consumidor le venden a precios altos. Para acabar con eso, el gobierno del presidente estableció precios de garantía, algo que criticaron mucho en la campaña al presidente, pero el presidente cumple compromisos y está de veras comprometido con la cuarta transformación en la política agroalimentaria. Y esos precios de garantía los va a garantizar una nueva entidad que se creó por decreto presidencial, que esa nueva entidad se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Así como antes había CONASUPO para garantizar precios, garantía y distribución de productos a la población de bajos ingresos, hoy el presidente constituyó Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que se va a encargar, uno, de comprar a precios de garantía maíz, frijol, trigo, arroz y leche, y de distribuir los productos de una canasta básica a bajo precio a la población de bajos ingresos. Y esa nueva entidad se sectoriza, se coordina en la Secretaría de Agricultura, ya no en la Secretaría de Desarrollo Social o de Bienestar, para reforzar su función de apoyo productivo. En el caso del maíz, el precio de garantía que se pagará a pequeños y medianos productores de maíz bajo un padrón, para que el subsidio llegue directamente a pequeños y medianos y no a grandes o a intermediarios o coyotes, el precio de garantía de maíz que se pagará es de 5,610 pesos la tonelada, comparado con un precio de mercado de 3,400, 3,500, 3,800 de maíz. El mercado paga hoy ese rango de precios. Precio de garantía, 5,610. ¿Para qué? Para apoyar al pequeño productor, mejorar su ingreso y estimularlo a incrementar la producción para bajar importaciones. Frijol, precio de garantía, 14,500 pesos por tonelada. Instruyó el presidente iniciar precios de garantía en frijol para Zacatecas, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato en enero,
febrero, marzo, abril. Antes de que entrara precio de garantía, le estaban comprando a los productores a 8 o 9 pesos el kilo de frijol, mientras a los consumidores se los venden a 20, 25 o 30 pesos. Entonces, llega a precio de garantía, sube a 14,500, 14,50. Sube el precio a favor de los productores, comprando Segalmex. Trigo panificable, 5,790. El precio de mercado, 3,900, 4,000 pesos. Arroz, 6,620. Precio de mercado, 3,900, 4,000. Y la mayor parte importado de Estados Unidos, de Vietnam, de Tailandia. ¿Qué se quiere? Que el precio impulse el esfuerzo productivo y pague costos de producción y le deje un ingreso al productor para que aumente su disposición a producir un poco más y más y más, y en el curso de los años baje la importación. Leche, pasó Liconza de comprar de 7.20 a 8.20 el litro de leche. Pero de lo que se quiere es que ese litro de leche se le pague al pequeño productor lechero, porque antes Liconza le compraba a grandes productores de leche, a coyotes, y también importaba leche en polvo de Estados Unidos. Y hoy queremos que Liconza pague ese 8.20 a pequeño productor bajo un padrón, con apoyo a centros de acopio, a mecanización de la ordeña y apoyo técnico, para que ese productor reciba el precio de 8.20 y estimule su esfuerzo productivo, aumente Liconza la compra de leche nacional, leche fluida, y baje la importación de leche en polvo en los próximos años. Este es el primer programa que ha instruido el presidente López Obrador para impulsar la autosuficiencia alimentaria. El siguiente programa es el programa Producción para el Bienestar. Es un programa que canaliza apoyos productivos al pequeño productor de hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, y hasta 3 hectáreas en café y 8 hectáreas en caña de azúcar. Canaliza apoyos directos porque los pequeños y medianos productores pues no tienen liquidez cuando van a iniciar las siembras, no tienen acceso al crédito, se les canaliza un apoyo directo sin intermediarios a 2 millones de pequeños y medianos productores con un monto anual de 11,500 millones de pesos. Y aquí se aplicó el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Antes había un programa que se llamaba Proagro, lo que antes era Procampo. Antes se apoyaba hasta 100 hectáreas, después se bajó a 80, y con el presidente López Obrador pasó de 80 a 20. El tope fue 20 hectáreas. Con eso se liberaron recursos para incorporar por primera vez a este apoyo a 250,000 productores en zonas indígenas que nunca habían recibido ningún tipo de apoyo, para impulsar la economía familiar y lograr la autosuficiencia alimentaria en comunidades y familias indígenas. Y al mismo tiempo aprobó el presidente un programa, en el caso de café, para apoyar a 250,000 productores de café y a 170,000 productores de caña de azúcar. Ese es el segundo programa. El tercer programa es el programa de crédito ganadero a la palabra, otorgar vaquillas, novillonas y sementales a la palabra a pequeños ganaderos para que con el curso de los años pagaran con crías y se estableciera un fondo revolvente.
para aumentar el hato ganadero y la producción de carne y de leche en los próximos años. También se estableció un programa piloto de fertilizantes químicos y biológicos en Guerrero, que ha tenido algunos problemas, y una canasta básica de 40 productos para distribuir en 27 establecimientos de Liconza y 7,000 lecherías de Liconza. Estos programas, en principio, están en marcha y juntos con asistencia técnica y transferencia tecnológica y organización productiva en el territorio, estarán gradualmente teniendo el impacto de mejorar los rendimientos, bajar los costos, producir en forma más sustentable y más saludable y mejorar el ingreso y el bienestar de las familias de pequeños y medianos productores del país. Y bueno, con esto termino diciéndoles que estamos iniciando, no estamos totalmente satisfechos, estamos también venciendo resistencias dentro del gobierno. El presidente ha dicho que el gobierno que heredamos es un elefante reumático, mañoso, y no sé qué más dice el presidente. Y cuerpo de avance lento que hay que empujar. Pero el presidente ha tomado la decisión de que si quiere cambiar a ese elefante y ponerlo a dieta y transformarlo en una gacela con compromiso, se va a tardar 5 o 6 años. Mejor se va directo al territorio con apoyos directos y priorizando los recursos a los apoyos directos a la gente, además de adultos mayores, personas con discapacidad, becas escolares, apoyo a jóvenes construyendo el futuro y otros programas directos. Están estos programas productivos de apoyo directo y tratando de construir una nueva institucionalidad en los territorios con los centros integradores de bienestar. Bueno, compañeros y compañeras, son algunas de las líneas de cambio que se están llevando en este gobierno de la Cuarta Transformación en materia de política alimentaria y nutricional. Es una tarea compleja porque tenemos que cambiar de raíz. Son cambios de fondo, son cambios radicales, son cambios revolucionarios y hay mucha oposición dentro y fuera del gobierno. Pero por eso necesitamos informarles a ustedes y pedir yo respetuosamente que necesitamos de la movilización social popular. Necesitamos hacer un movimiento nacional por la autosuficiencia alimentaria, un movimiento nacional por una producción de alimentos justa, saludable y sustentable para garantizar los derechos a la alimentación de toda la población. Muchas gracias. Ingeniero Suárez Carrera, muchísimas gracias. Transmito informaciones de las redes sociales. En YouTube aproximadamente 360 personas, inclusive conectándose desde París, Francia, desde Estados Unidos, distintos lugares y desde luego toda nuestra República Mexicana. 2 preguntas básicas hacia usted en redes sociales. Se sigue ligando la opinión del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, con la empresa Monsanto y supuestamente alguno de los participantes lo asocia con la importación de maíz y maíz transgénico. Primer asunto.
Segundo, preguntan en qué quedó en específico la cuestión de los fertilizantes. Estoy escuchando de usted que fue solo en el estado de Guerrero. Preguntan en qué estatus va la situación. Desde luego, mucha participación en redes sociales y interesados, desde luego, en los aspectos altamente positivos de la Cuarta Transformación. Gracias, ingeniero. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla. ¿El Tratado de Libre Comercio incluye la compra de muchas toneladas de arroz, maíz, frijol? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Se va a echar para atrás México o va a cancelar? Porque dependemos mucho de ellos. Y yo quisiera saber qué va a pasar con todo eso. Gracias. Muy buenos días. No tengo una pregunta de manera puntual y formal, sino que tengo una reflexión que espero se oriente en el sentido general de lo que ha sido su exquisita ponencia, licenciado Víctor Suárez, en nombre de la Secretaría de Cultura. Gracias por permitirnos hacer visible el esfuerzo que está haciendo el gobierno, nuestro gobierno, la 4T, a propósito de lo que se llama la autosuficiencia alimentaria, porque todo esfuerzo de políticas públicas para garantizar una alimentación sana tributa al sentido de soberanía y tributa al sentido de independencia y tributa al sentido de calidad de vida y tributa al sentido de lo que son la calidad de vida de nuestras futuras generaciones. Quiero compartirles con ustedes la siguiente información. Mañana se va a celebrar en México la edición 37 del Maratón Internacional de la Ciudad de México y dentro de ella habrá un grupo de discapacitados o dificultades diferentes de 20 participantes con una propuesta que se llama México sin hambre, una iniciativa apoyada por la FAO. FAO es el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación con sede en Roma, Italia. Esta iniciativa quiere visibilizar sobre la necesidad que nos aboquemos a una política de producción alimentaria y de consumo de calidad al margen de esta iniciativa de las multinacionales encabezada por Monsanto, la Open Society y George Soros, que quieren manipular la producción y el control de la semilla mundial, porque controlar los alimentos es controlar la política económica, es controlar la geopolítica y también es controlar los recursos que son exhaustibles y perecederos de lo que hoy dispone la humanidad. Quien controla la comida, quien controla el agua, controla las políticas públicas y compromete el futuro de la humanidad completa. Hoy inicia, ya debió haber iniciado, la 47 cumbre del G7, que tenía como tema principal la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y por una iniciativa muy extraña de un presidente conservador y de derecha llamado Emmanuel Macron, el presidente francés. Hoy por hoy esa agenda va a iniciar discutiendo la urgencia que está generando en este momento los 400.000 tareas, millones de tareas que están ardiendo en Brasil. Brasil está hoy sometido a un fuego que está comprometiendo la parte del planeta que nos genera el 20% del oxígeno que respiramos todos, por una política negligente y una mala aplicación de la política ambiental del gobierno conservador y de derecha del xenófobo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro hoy por hoy va a iniciar este encuentro del G7 en el balneario de Biarritz, al sureste de París, siendo hoy por hoy se va a entonar el himno de la Unión Europea y luego se va a entonar un reclamo mundial para que se actúe en función de lo que hoy está sucediendo en la Amazonía. Es una tragedia por una visión neoliberal de los intereses estratégicos. Ya está Estados Unidos llevando soldados a la frontera de Brasil porque la acometida del futuro es el control de los recursos acuíferos que tiene Brasil. Y contra eso hay que luchar porque eso compromete nuestra esperanza y compromete nuestra lucha. Quiero terminar con las palabras a propósito de la necesidad de orientar esta política alimentaria mundial en el orden de lo ético y en el orden de lo sano y en el orden del compromiso con la humanidad, con las palabras que dijo en la Asamblea General de la ONU de 2002 el ya fallecido presidente ghaneano Kofi Annan. Kofi Annan, cuando dijo en el 2002: el hambre perpetúa la pobreza
porque la sociedad que no come hoy no piensa mañana en su futuro, ni compromete de la mejor manera su existencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ingeniero, felicidades por su presentación, muy clara, muy amena y muy entendible. Quiero ponerle en contexto antes de hacerle una pregunta. Yo vengo de Michoacán, soy médico veterinario. Allá tenemos una liconza y en los tiempos neoliberales detenían la producción de los productores y les ponían muchos peros para que ellos pudieran captar la leche que ellos producían. De tal suerte que por eso lo que dice el ingeniero, tenían leche en polvo y con ellos producían la leche y la leche de los ganaderos no se las aceptaban. Y otra cosa incongruente para nosotros que nos preparaban como profesionistas para aumentar el rendimiento de leche, de repente los productores nos decían, ¿sabe qué? Yo ya no le doy más alimentación a mis vacas. ¿Por qué? Porque la sobreproducción no me la pagan, no es negocio. Y consiste con lo que está diciendo el ingeniero. Hay un programa de vaquillas para aumentar esa producción, pero lo que nos tenía detenido no era la capacidad de los productores, era todo ese enredo que tenían ellos. En mi municipio hay un distrito de desarrollo rural, que ellos tienen a su vez 8 municipios que son a los que atienden, pero resulta que siempre llegaban los caciques de todos esos pueblos y eran los que se llevaban todos los beneficios. La gente cansada, pues decía yo, aquí me meto a una solicitud si al final de cuentas no son apoyados. Por eso se vino cansando la gente, inclusive los que oponíamos resistencia, pues a veces teníamos que salir de ahí de trabajar porque los trabajos escaseaban. Entonces, mi pregunta es, ingeniero, en este sentido, a raíz de este año ya de trabajo por parte del nuevo equipo, ¿qué medidas tomaron para repartir las semillas, en este caso primeramente, y los fertilizantes, para que no estuviéramos viendo lo que antes veíamos, que nada más los que estaban arriba se beneficiaban y los que estaban abajo no obtenían nada? Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quisiera dirigirme para que estuviéramos conscientes de que todo este daño que le hicieron al país durante 80 años no se va a cambiar ni en un semestre, ni en un sexenio siquiera. La cuarta transformación es el camino para recuperar nuestra nación, para recuperar nuestra forma de vida, nuestra ecología. Eso tenemos que estar conscientes porque los perdedores, los promotores de la corrupción y los francotiradores, en cada noticia están dale y dale y dale. Tenemos que ser conscientes de que están frustrados, de que quieren mantener sus canonjías. Eso es en principio. En segundo lugar, ingeniero, yo quisiera hacer unas propuestas. Se ha quitado, bueno, yo tengo familiares en Guerrero, en el municipio de Pilcaya. Pilcaya Guerrero. Ellos pertenecen a un grupo de maiceros. Ya se quitó a todas las organizaciones que se quedaban con la mayoría y nada más les repartían poco, ¿no? La Central Campesina, todo este rollo. Aquí lo que yo quisiera es que se ha visto, sobre todo yo en Pilcaya, la Concepción, que es la comunidad, los paquetes de ayuda no llegaron para muchos compañeros. Y dato curioso, que a gente que no estaba apuntada en los paquetes le llegó. Ahí el municipio, la presidenta municipal es del PAN. Yo no sé si tenga injerencia o no tenga, pero el chiste es
que nos está llegando. La otra cuestión, en cuanto a los precios de garantía, el problema ahí es que hacen falta centros de acopio. Centros de acopio que queden cerca de la comunidad, porque de otra manera pagar un flete para llevar el maíz pues sale contraproducente, ¿no? Y la tercera, que es lo más importante, el buscar tener la forma de proporcionar el agua, ya sea por presas, por no sé. El problema ahí es que en el estiaje pues prácticamente está muerto. Entonces hace falta que haya los bordos, que haya el agua suficiente para poder subsistir. Esa sería, pero sobre todo, la cuestión de los centros de acopio, porque es importante cómo vamos a sacar nuestra cosecha y dónde la vamos a entregar. Eso sería el todo. Muy bien, gracias. Tocayo, muchas gracias porque nos han tocado a veces, y me acuerdo de ti en otros lugares aquí, por el boicoteo, tú sabes, ¿no? Y también el Luciano Conchelo, que siempre nos tocó, pero bueno, ojalá nos visite por aquí Luciano. Tocayo, la pregunta es esta. El campo refleja muchas cosas. Por ejemplo, lees en Yucatán que aprobaron la plantación de las cuestiones transgénicas, ¿sí? La soya, ¿no? Dentro del aparato gubernamental, pues hay seguidores de este fenómeno. Ojalá, pues para afuera, ¿no? Porque no podemos permitir eso. Ahora bien, ¿qué nos podrías decir, qué sabes en relación al Tren Maya? Porque hay una tendencia, ¿no? Hasta de los mismos de izquierda, donde están contra el Tren Maya. Yo en lo particular estoy a favor del Tren Maya, siempre y cuando obviamente favorezca a los que viven por ahí, ¿no? Porque si hay tantas hectáreas como dices, etcétera, etcétera, pues se van a ver afectados. Entonces, habiendo ya la tecnología que no es la misma de los trenes de Porfirio Díaz, pues definitivamente debe de beneficiar. ¿Qué nos puedes opinar? ¿Qué has visto? Porque esas regiones donde están poniendo atención en la Cuarta Transformación, pues hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Gracias, Tocayo. Buenas tardes. Yo escuché que se daban apoyos a partir de 20 hectáreas abajo. ¿20 hectáreas hacia abajo? Bueno, el asunto es que la duda, yo no tengo 20 hectáreas, tengo como 5,000 metros en el municipio de Huitzilac, en un paraje de Huitzilac, pero no tengo los recursos para pues producir algo en el campo. También con esa pequeña cantidad de tierra se puede acudir y solicitar un apoyo. Gracias. Muy buenas tardes. Quisiera preguntar, en primer lugar, respecto de las medidas que se tomarán acerca de una alimentación adecuada. Escuché que se busca un etiquetado que represente la nocividad que pudiera tener cada alimento, pero en el sentido de la publicidad que se hace en los medios de difusión, que seguramente establecerán resistencias, quisiera preguntar qué se está haciendo al respecto. Y en segundo lugar, respecto a resistencias, hay grupos remanentes del neoliberalismo y de la izquierda, considerada así, que organizan grupos campesinos
como Antorcha Campesina y otros organismos que se oponen a medidas de la 4T, incluyendo a una posición que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional respecto al campo. Así también quisiera saber si existen todavía, y estoy seguro, grupos corporativistas que se oponen a ese desarrollo. Y por último, ¿qué estrategias se están tomando con apoyo técnico, asesoría tecnológica, para saber qué es lo más adecuado que se puede impulsar sembrando en determinada orografía y agricultura del país? Gracias. Buenas tardes. Yo soy apicultora. Nosotros producimos miel de abeja en el Istmo de Tehuantepec. Todos los problemas que usted mencionó, nosotros los tenemos. Fumigan con malatión, ¿sí? Los agricultores, los dueños de las huertas ya fueron, ya dijeron que por favor ya no se fumigue con malatión, ya protestaron y siguen haciendo la fumigación con 50 toneladas de malatión que amablemente los Estados Unidos la regaló al Istmo de Tehuantepec. Entonces, aparte de este problema, ahora tenemos el problema de que uno de los países de la ex Unión Soviética, uno de los países europeos de la ex Unión Soviética, se puso a producir miel y invadió el mercado europeo. Entonces, ahora no hubo mercado para la miel de los pequeños apicultores del Istmo de Tehuantepec, como mi esposo. Entonces, pero el problema más grande que tenemos es la educación, porque somos un país que consume muchísima Coca-Cola, como lo decía el ingeniero, pero somos un país que produce muchísima miel, somos de los primeros productores en el mundo, pero no se consume miel en el mundo. Entonces, también como alguna vez yo recuerdo que se prohibieron los anuncios de cigarros en la televisión, también debería de bajar los anuncios de refrescos, ¿sí? Porque por eso tenemos los problemas que mencionaba el ingeniero. Entonces, bueno, y como comercial, si quieren probar de una miel exquisita, ahí la tengo. Gracias. Bien, estaba muy bien estaba muy bien tu exposición. Buenas tardes. Ingeniero, yo soy originario de Tuxpan, Veracruz, y mi reflexión y pregunta sería en el sentido de que ¿qué programas hay para esa región, dado que a pesar de ser rica, en términos agrícolas, esa región se dedica principalmente a la citricultura y ganadería? Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en una zona de expulsión de mano de obra. Muchos se han ido a vivir al norte de Tamaulipas, Reynosa y demás. Y bueno, da tristeza ver que muchos de los campos han sido abandonados ante la falta de rentabilidad. El productor pues no gana, los que ganan son los intermediarios principalmente, porque ellos, si hay poco, pues de todas maneras tienen un diferencial que tienen la utilidad y al que castigan es al productor. Y esto, yo sé que hay programas prioritarios en cuanto a la producción del campo. Usted mencionó 5 productos. Y bueno, qué bueno que se están impulsando, pero en el caso de los frutales, por ejemplo, ahí se produce mucha, en general, cítricos, pero también se produce mango, tamarindo, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, ¿qué se va a hacer? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Disculpen, compañeros. A propósito del tema que vamos a desarrollar el próximo sábado, que es Venezuela y Cuba, bloqueo y resistencia,
Y a propósito de que somos nosotros compromisarios con el internacionalismo, con el pensamiento progresista, le quiero compartir, con el permiso del licenciado, una información que se ha generado en las últimas 3 horas que pienso que nos puede interesar. El presidente de Uruguay, don Tabaré Vázquez, acaba de anunciar que tiene cáncer de pulmón ya en etapa avanzada, pero también tuvo la valentía para decir que ya autorizó al gobierno del Uruguay a no respaldar la reelección de Luis Almagro en la OEA, que fue la persona que impulsó toda la agresión contra Venezuela y contra Cuba. Ya no va más Almagro. Le mandó a decir al Grupo de Lima, que está presionando para que sea reelegido, ese fascineroso de la Organización de Estados Americanos, que ya se acabó su ciclo, y va a proponer a Marisa Rum, una progresista de izquierda uruguaya, de la gente alineada con el proyecto de Pepe Mujica, que va a ser ahora la nueva directora de la Organización de Estados Americanos, por el bien de Venezuela y por el bien de América Latina y por el bien de los pueblos progresistas. Muchas gracias. Bueno, vamos por las respuestas y vamos a escucharlo. Gracias, muy amable. Muchas gracias por las preguntas de los compañeros y compañeras asistentes, también de la audiencia por YouTube. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el gobierno del presidente de López Obrador es un gobierno que tiene claro el rumbo, tiene claro el proyecto, y que las decisiones del gobierno las toma el presidente y todos los secretarios y colaboradores del presidente las acatamos. Nos guste o no nos guste, la titularidad del Ejecutivo Federal recae en el presidente. Es el único poder de la República que es unipersonal, no es colegiado. Y si hubiera alguien que no esté de acuerdo con las instrucciones del presidente, pues puede renunciar, como lo hizo Ursúa. Entonces ahí no hay ninguna duda. Las decisiones de política agroalimentaria las toma el presidente y ha sido muy clara en el sentido de no a los transgénicos, no a la vinculación con el poder político como fuerza decisoria de las políticas gubernamentales, y ahí no hay ninguna duda. Por otro lado, sí hubo un programa de distribución de fertilizantes químicos y biológicos en Guerrero, por primera vez a cargo del gobierno federal. Antes, en los últimos 24 años, había estado a cargo del gobierno local y de los presidentes municipales, con mucha corrupción y muchos negocios con los caciques de Guerrero. Y esta vez se hizo un programa de apoyo a los pequeños productores de maíz y frijol y arroz en Guerrero, programa que no estuvo exento de problemas y esperamos que se puedan corregir para el próximo año. El TLC, compañera, no obliga a comprar y a importar granos básicos y otros alimentos. Da la posibilidad y está el mercado abierto. Pero ¿de qué va a depender de que se importe o no se importe? Uno, en primer lugar, de que haya producción interna suficiente. Hoy no producimos todo el maíz que necesitamos. Por decir algo, producimos 24 millones de toneladas y se importan 16 millones. En total se requieren 40 millones de toneladas. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Elevar la producción gradualmente en los siguientes años de 24 a 40 millones de toneladas y hacerlo de tal manera que sea más conveniente a los compradores comprar ese maíz mexicano cerca de sus plantas o sus procesos y les sea más atractivo, porque la calidad del maíz mexicano es absolutamente superior al importado y porque
lo puede comprar ese industrial al mismo precio que la importación, pero con mejor calidad. Entonces necesitamos impulsar la producción y nada nos obliga a comprar, no es obligatorio importar, nada. La autosuficiencia alimentaria, como dice el compañero, es soberanía, independencia, calidad para las generaciones de hoy, pero también calidad de vida para las siguientes generaciones. Esto es un compromiso ético, es muy bueno ese punto. Por eso necesitamos hacer una producción cuidadosa del suelo, cuidadosa del agua, cuidadosa de la diversidad biológica y de la diversidad genética, porque el objetivo no solamente es producir los alimentos que necesitamos los que hoy estamos aquí en México y en este planeta, sino necesitamos cuidar la capacidad de producción de alimentos para las siguientes generaciones. Y ese es el problema ético más grande, pensar no solamente para nosotros hoy, sino para los que vienen, que no conocemos, que son nuestros semejantes, además de mexicanos, somos humanos y es la humanidad la que está en juego. Pensar por las siguientes generaciones es el compromiso ético más alto que puede tener un ser humano. Y entonces por eso ya no podemos seguir agotando los suelos, agotando los mantos freáticos, acabando con la diversidad biológica, calentando el clima. Necesitamos cambiar por nosotros los de hoy, pero también por los del mañana. Y qué bueno que hay esa iniciativa de México sin hambre en el maratón del día de mañana. Y sí, el tema es distribución de fertilizantes y semillas a través de un padrón de productores para que quien reciba sea quien lo necesita, porque anteriormente pues el fertilizante pues se iba a los productores de amapola en Guerrero y a los intermediarios y a los coyotes y a los políticos y a los corruptos de toda la vida, y esto está cambiando. Y el problema del glifosato es un problema muy grave. La Organización Mundial de la Salud y un instituto sobre cáncer ha determinado que el glifosato es probablemente cancerígeno y está generando ya graves problemas, no solamente de salud humana y animal, sino económicos. Recientemente Alemania retuvo unos contenedores de café orgánico de Chiapas porque encontró trazas de glifosato en ese café orgánico y lo detuvo, y se va a volver más exigente, así como los productores de miel de la península ya no pudieron acceder al mercado europeo porque le encontraron trazas de polen de soya transgénica y eso va contra las normas de producción orgánica. Ahora los cafetaleros ya están teniendo problemas porque encontraron trazas de moléculas de glifosato. En otros países ya se está prohibiendo la utilización de glifosato. Entonces en México hay una discusión y hay un estudio que está llevando a cabo la COFEPRIS para determinar la conveniencia o no de prohibir el glifosato en México. El glifosato es un herbicida de amplio espectro producido por Monsanto que está asociado al uso de semillas transgénicas. Entonces Monsanto produce semillas transgénicas y el glifosato. Son dos insumos que producen daño social, daño en la salud y daño al ambiente. Y estamos en esa discusión actualmente. Hay que tener mucho cuidado en que la ayuda verdaderamente llegue a quien lo necesite,
Para eso el gobierno está tratando de eliminar los intermediarios. En el pasado los apoyos se canalizaban a través de centrales campesinas y siglas que creaban clientela y utilización político-electoral de los apoyos públicos, y también muchos de esos recursos ya no llegaban completos a la gente. Por eso el presidente ha decidido canalizar los apoyos de subsidios al campo de manera directa, sin intermediarios, a través de padrones, directamente de la tesorería al productor. Pero aquí también necesitamos el control social, la auditoría social, para asegurar que errores que se estén cometiendo, apoyos que recibe gente que no debe recibir y gente que debe recibir y no tiene apoyos, necesitamos la Contraloría Social y la acción de la gente para coadyuvar a que se haga un buen uso de los recursos públicos. Y ustedes se han dado cuenta que en los últimos meses y seguramente próxima semana ha habido muchas manifestaciones de centrales campesinas que ponen por delante algunas banderas legítimas como engaño, como queremos reformar el artículo 27 salinista, o estamos en contra del Tratado de Libre Comercio, o en contra de los transgénicos, pero atrás de todo esto lo que están defendiendo son los recursos que ellos antes utilizaban para fines clientelares y corporativos. Y esto el presidente no va a ceder porque son recursos públicos y no se puede permitir la corrupción y la desviación de nadie. El presidente no va a permitir la corrupción a ningún nivel y por eso van a haber próximamente más manifestaciones ahora que se anuncie el proyecto del presupuesto 2020, porque ellos quieren que el presupuesto se maneje como antes. ¿Cómo era como antes? 80% del subsidio para los agricultores ricos, otorgamiento de manera discrecional, influyentismo en las decisiones de quién recibía los beneficios y quién no, beneficio de políticos, de ricos y de gente de la Secretaría de Agricultura, y mucha corrupción. Ya no va a ser como antes. Y va a haber resistencias, pero se van a tener que enfrentar y no va a haber cambios porque la corrupción es el mal principal que aqueja a nuestro país y se va a eliminar de arriba para abajo poco a poco. Centrales de acopio de Segalmex, es importante que estén cercanos a los centros a las zonas de producción. Si tienen propuestas o información, háganmela saber, yo les apoyo y les oriento a los compañeros que tengan necesidad de que pongan centros de acopio cerca de sus centros de producción. También va a haber un apoyo adicional al precio de garantía de 150 pesos por tonelada para apoyar el flete corto. Y el agua sí es un tema muy importante que requiere pequeñas obras y grandes obras, pero principalmente el tema de manejo de agua de lluvia, captación de agua de lluvia, almacenamientos en ollas de agua, pero también grandes inversiones en bordos, en presas, en sistemas de riego. El Tren Maya para los mayas. Escribí un artículo que se llamó así, Tren Maya para los mayas, un megaproyecto de la Cuarta Transformación. Ese artículo está publicado en la Jornada del Campo, lo recomiendo, tocayo. Y el tema de fondo es el siguiente: ¿de qué depende de que el Tren Maya sea para los mayas? De dos factores: de la decisión del gobierno, del presidente López Obrador, de respetar los derechos de las comunidades mayas e incorporarlas al proyecto y a la planeación y ejecución de ese tren, pero también de que las comunidades mayas se organicen y se movilicen para participar en la planeación. La oposición solamente al Tren Maya
solamente va a generar automarginación y no va a generar influencia en las decisiones. Yo animo al movimiento de defensa de los territorios y de las comunidades mayas a que se organicen y se movilicen más, pero en una lógica de ser parte de las decisiones y no autoexcluirse, porque el Tren Maya es un buen proyecto para el desarrollo de la zona, pero sí requiere gran participación y movilización de la comunidad, si no puede ser susceptible de que haya desviaciones, porque efectivamente en la península de Yucatán hay un proyecto neocolonial, neoextractivista, que está en dinámica de despojar recursos, de especulación de tierras, de devastación ambiental. Pero esto lo tenemos que detener, gobierno y movimientos sociales. Si se radicalizan los movimientos sociales, pues se van a marginar y no van a influir en el curso de las decisiones. Yo recomiendo ampliamente mi artículo que se llama Tren Maya para los mayas, un megaproyecto de la Cuarta Transformación, o algo así, que está publicado en La Jornada del Campo. Para pequeñas unidades de producción como la de la compañera en Huitzilac, media hectárea, hay apoyos y hay posibilidades de hacer actividades en esas 5,000 hectáreas. ¿Son 5 hectáreas? Media hectárea, 5,000 metros cuadrados es media hectárea, pero media hectárea es un lugar maravilloso y hay posibilidades de hacer hortalizas bajo sombra, frutales, milpa, producción de miel, actividad en pequeña superficie. Lo que se recomienda es una actividad diversificada de mucha intensidad, y ahí hay posibilidades de hortalizas bajo ambiente controlado, hortalizas, producción de frutales y milpa y producción de berries, probablemente berries ahí en Huitzilac. Todo depende también, como dicen aquí los compañeros, de la existencia, si tenemos agua o no tenemos agua. Me parece que está en la parte alta del sur, del norte de Morelos, ¿verdad? Habrá que ver y podemos mandar un especialista y le puede asesorar qué se puede hacer. Medidas para una alimentación adecuada, sí, no solamente es el etiquetado, la publicidad, hay la idea de una campaña profunda que anunció el presidente López Obrador a nivel de todas las escuelas, a nivel de todas las poblaciones, que incluye una alimentación escolar diferente, etcétera. En el Istmo sí está, bueno, en muchas zonas la fumigación con malatión y neonicotinoides está afectando a la población de abejas. Estamos evaluando la prohibición, 1, de fumigaciones aéreas donde haya apicultura, y 2, la prohibición de esos insecticidas que abaten las poblaciones de abejas, junto con COFEPRIS y Senacica. Y sí hay un problema de la caída de los precios de miel y los inventarios altos, no se vende la miel, hay que consumir miel mexicana, miel 100% de abejas, porque desafortunadamente el mercado mundial está inundado de miel artificial producida por China, a partir de alta fructosa de maíz y otras combinaciones, producen una miel casi idéntica a la miel de abeja, pero a muy bajo precio. Y entonces están inundando el mercado internacional y la gente que produce miel de abeja no encuentra precio. Entonces sí es importante, estamos en una atención para buscar que Segalmex compre masivamente miel a un precio
garantizado y se promueva el consumo de miel a nivel de toda la población, principalmente en los desayunos escolares que distribuye el DIF. Bueno, son algunos de los comentarios y respuestas a las preguntas que hicieron, y yo les agradezco mucho su atención a esta conferencia.